Hola traders, no sé si me estáis escuchando, ¿eh? No tengo nada en el chat. Si alguno de vosotros me puede decir si se escucha bien, si se ve bien, si hay algún problema técnico, os lo agradeceré. Sí, ahora perfecto. Vale, genial. Pues bienvenidos. Perfecto, Fer. Hola, zanahorias, ¿qué tal? Vale, en un minuto más o menos empezamos, si queréis. Empezaremos repasando las estadísticas, ¿vale? Que os comparto ahora. De la estrategia, de la que he ido recogiendo y las reglas, ¿vale? Que están aquí, que son las que ya os dije la última vez. Pero las escribiré, o sea, las explicaré y así todos vemos lo mismo, ¿de acuerdo? Ya hemos llegado a 112 trades, 111 trades, ¿vale? Ya es suficiente como para poder abrir la cuenta y empezar en real. Se escucha bien, solo que cada vez que hablas se escucha una interferencia en tu micrófono. Ahora mismo se está escuchando una interferencia. Lo puedo intentar arreglar, ¿eh? Decidme si se escucha bien, si se escucha mal, si hay algo que interfiere ahora mismo. Intento tocar algo. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien o sí que hay interferencias? No es necesario, es un sonido como que activara un volumen. Ah, porque debe ser la música de fondo, chicos. Esperad un momento que... A ver si quito la música. Ahora. Escucho también. Porque la música que estaba poniendo tenía... A ser ese blues un poco antiguo, se escuchaba un poco de ruido, ¿eh? ¿Se sigue escuchando todavía? Sí, es el micrófono el que hace el sonido. Vale. Eh, no sé por qué será, la verdad. Voy a ver si subo un poco esto. ¿Me escucháis así? ¿Me escucháis bien? No creo que lo suba a YouTube este vídeo. Se va a quedar aquí porque es un avance de los blogs que sacaré. Entonces, para que los que estéis aquí, si queréis ver un poco de avance. Ahora no se escucha, no se me escucha ahora, no se me oye. Si yo estoy viendo aquí en el OBS que se te escucha. O sea, que lío, ¿no? ¿Hay algunos que no me escucháis o cómo? Pero el sonido del micrófono es aturdido. Ujú. Qué raro. Vale, dadme un momento que le voy a dar un vistazo. Un vistazo, no sé por qué hay ese problema hoy. Pues,
Ahora se sigue escuchando igual, hay la misma interferencia. He desactivado el otro micrófono que tenía de mesa, que igual estaba colapsando o algo así. Estaba acoplando. Sí, se sigue escuchando, ¿no? Es muy molesto. Si es muy molesto, intento tocarlo, ¿eh? Si no, empezamos ya. Sí, igual. Ostras, pues no sé qué debe estar pasando hoy. No sé qué se ha desajustado. ¿Cómo lo veis? ¿Es muy molesto? ¿Creéis que es viable? ¿No molesta? Vale. Vale, pues inicio y si veis que, yo que sé, que el sonido... Yo es que no lo escucho, de verdad, no escucho el sonido, entonces no sé lo que podéis estar escuchando vosotros. Si veis que es muy molesto, me lo decís y intento cambiar algo, ¿vale? La gráfica es una regresión lineal. No, es una dispersión de puntos de la estrategia, ¿vale? Estos son los trades que se han hecho, acumulados, que son 111, creo, 111 trades, desde el día 13 de junio, y esta es la distribución de sus pips, ¿vale? Como veis aquí el máximo, voy a hacer un poco más grande, un poquito menos quizás. El trade que tuvo una excursión más negativa, en este caso en stop, se fue a menos 82 pips de stop y el que más en beneficio más 36,5. ¿Ok? Es una dispersión de puntos. Como veis, todos se quedan simplemente para que veamos dónde está la media de nuestros profits y dónde está la media de nuestros stops a nivel de pips, ¿vale? Como interés. Pero bueno, básicamente os explico lo que hay. Como sabéis, llevamos algún tiempo, un mes y medio aproximadamente, creando una estrategia aquí de reversión a la media. Se nos planteó esa hipótesis. Hemos intentado acumular datos, intentar sacar diferentes ideas para poder ejecutarla de la mejor manera posible. Y esto es lo que he hecho al final, ¿vale? Lo que ha salido. He ido cambiando, he ido entrando normas, he ido adaptando a lo que veía. Hay cosas que me gustaban, cosas que no. Y básicamente es lo que se ha recogido aquí. Esto es lo que más me ha gustado de lo que hemos intentado construir. Hemos entrado en mercado con ratios positivos, es decir, buscando salir muy rápido para buscar máximo recorrido. Eso personalmente a mí no me gustaba, en la dinámica que estaba llevando. Así que finalmente cedí a la idea de buscar ratios negativos con stops más amplios que los profits, ya que estamos entrando contra tendencia para buscar pequeños recorridos y aumentar la tasa de acierto. Y eso es lo que ha ocurrido finalmente, ¿vale? El objetivo, como dije en anteriores ocasiones, era tener una tasa de acierto superior al 80% en backtesting, ¿de acuerdo? El 75% con un ratio 3:1, es decir, que cuando perdemos 3 veces lo que ganamos, es break-even, y si contamos comisiones se va a negativa la estrategia, por lo que por encima del 80% en backtesting era lo que buscábamos para intentar de esta forma quedarnos en real con un 78-82% de acierto, que ya nos daría pequeños beneficios, que para empezar, que es lo que estamos intentando, ya está bien, ¿vale? Luego es una estrategia en crudo, es decir, es una estrategia que no tiene ningún tipo de gestión, es una estrategia que no tiene nada más que la estructura básica. Así que con esto vamos a repasar los datos, si queréis, que han salido, y luego vemos las normas y os las explico para que si alguien se ha perdido un poco los directos, pues que esté al día, ¿vale? A nivel de tasa de acierto, aquí tenéis la tasa de acierto, aquí abajo, ¿lo veis? No sé si esto puedo hacerlo más grande, a ver. No, esto no se agranda, pero aquí abajo la tenéis. Es de un 86%, ¿ok? Finalmente la estrategia en los últimos 111 trades ha tenido un 86% de acierto, lo que está bastante por encima de lo que nosotros esperábamos, de lo que yo esperaba, lo que era suficiente, el mínimo producto viable, por así decirlo. Así que eso está bien. Evidentemente, esto nos da margen para los errores que haya cometido a la hora de coger datos, porque es muy probable que haya ocurrido eso, que haya cometido errores de, no sé, a medida que he ido acumulando datos, he ido cambiando alguna norma y no me he dado cuenta, y por lo tanto está adulterado este test, eso es lo más probable. Pero como tenemos un margen de un 6% por encima de esos 111 trades, que serán unos 5 o 6 trades, pues nos da margen para fallarlos, ¿vale? En el caso de que sean stops todos.
Así que tenemos 86% de tasa de acierto. El ratio riesgo-beneficio, como os he dicho, es un 3:1, ¿de acuerdo? Es un 3:1 que tenéis calculado aquí de forma aritmética. Es decir, tenemos dos opciones a la hora de entrar al mercado. Una que sea en base a pips y otra que sea en base a gestión del capital. ¿Ok? Tenemos que decidirlo. Ahora veremos las dos gráficas, veremos cuál es la mejor. El Excel se ve muy lejos. Si puedo hacer un poco de zoom. Así. Las estadísticas y eso no las puedo acercar, ¿eh? Se ve que si yo, por ejemplo, hago esto de aquí no se puede hacer más grande. Lo que puedo hacer más grande es el mismo Excel, como os decía, tenemos un 86% ahora mismo, 85-86, ratio 3:1, negativo. Eso significa que cuando ganamos, ganaremos menos de lo que perderemos, cuando perdamos. Ahora veremos cómo afrontar este ratio, lo podemos hacer desde forma aritmética, aquí, ¿de acuerdo? Esto significa que cuando entraremos con una calculadora de riesgo y directamente calcularemos el dinero que queremos perder como máximo, ¿vale? Eso significará que sí o sí, independientemente de los pips que busquemos, nuestra cuenta crecerá de forma aritmética. Si queremos, por ejemplo, empezar con 3.000 euros, como tengo aquí, y empezamos con lo mínimo posible, que serán un riesgo de 30 euros diarios, por ejemplo, de un 1%, los profits serán de 2 euros y los stops de 6. ¿Ok? Eso se puede hacer y hacer que los pips se adapten a esa gestión, más o menos, aproximadamente. Luego tenemos, eso sería un 3:1 sí o sí de manual. Otra forma de hacerlo, como veis aquí, es a través de los pips directamente, ¿vale? Aquí veis que tengo anotados los pips crudos, brutos, y los pips más spread, es decir, descontando el spread medio, que he visto que era de entre 1,5 y 2,5 pips, ¿vale? Según estamos en majors o en minors, eso depende del momento, pero 2 pips de media es lo que he restado y esto es lo que quedaría en la estrategia neta, sin contando el spread. Y aquí tenéis esta columna, que es la misma columna acumulada. ¿Veis que van acumulándose los resultados de esta columna? Si, por ejemplo, el primer trade que hicimos era un más 13, pues aquí hay un más 13. Y después sumamos un más 9, aquí hay más 13, más 9, más 22. Y así luego se va restando y sumando, ¿vale? Dando una columna acumulada. Ya descontando el spread, repito. Si hacemos eso y contamos el ratio que tenemos, vamos a hacerlo. Yo puedo mirar el ratio por pips. Vamos a ver qué media de stop loss tenemos. Tenemos una media de stop loss contando el spread de menos 27 pips, ¿veis aquí? Lo que he hecho es seleccionar solo los stops, ¿de acuerdo?, que hemos tenido, ver la media de sus stop loss en pips, contando el spread, los menos 2 pips de spread, y nos sale que cuando perdemos de media unos 27 pips, ¿vale? Y cuando ganamos de media, a verlo, 10,11, ¿de acuerdo? Así que tenemos 11 pips de profit, contando el spread, y 27 de stop. Si hacemos ese cálculo, lo hacemos aquí mismo, veis que 11 de 27 es un 1 a 4, bueno, vamos a hacerlo, perdonad, 27 entre 11 es un 2,5, ¿de acuerdo?, de ratio. Es decir, según esto, nos está diciendo que cuando ganamos en pips, si fuésemos a buscar pips, nuestro ratio riesgo-beneficio sería más óptimo que si lo hacemos de forma aritmética, a largo plazo. Evidentemente esto es con una muestra muy pequeña, no es significativa, no es representativa, entonces estamos sacando conclusiones un poco, pero quiero que veáis que se pueden hacer diferentes formas para intentar acercarse al mercado con una estrategia. Si lo hiciésemos de forma aritmética y sacamos una calculadora y queremos buscar un 3:1 con la misma estrategia, como hemos dicho aquí, es decir, que el riesgo que tengamos por pips sea en base a la gestión del capital, tendríamos a día de hoy una peor estrategia que si lo hacemos por pips a día de hoy. ¿Por qué? Porque por pips mantendríamos la misma tasa de acierto, pero el ratio riesgo-beneficio se acorta. Parece ser que en los momentos que nosotros entramos, la volatilidad que hay en nuestra contra es menor que la que nos daría entrar en gestión monetaria, ¿vale? Con gestión monetaria, gestión del riesgo estable, siempre igual. ¿Me explico más o menos? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Si queréis lo intento explicar de otra manera, ¿eh? ¿Más o menos queda claro lo que tenemos delante? Os leo, si hay algo que sí, más o menos. Vale, básicamente, repito, lo digo rápido, tenéis dos formas
tenemos cuando hacemos una estrategia de entrar a mercado. Vosotros podéis entrar a mercado con una calculadora de riesgo intentando que siempre arriesguéis lo mismo según un tanto por ciento de vuestra cuenta. Por ejemplo, imaginad que tenemos 3.000 euros y queréis arriesgar el 1%, ¿vale? Por trade. Imaginemos que es así. Esos 30 euros, que serían lo máximo que queréis arriesgar, podéis hacer que se adapten a los pips de vuestro stop loss. Entonces, si tenéis un stop loss de 30 pips, por ejemplo, entraréis con un mini lote, ¿de acuerdo? Porque esos 30 pips se traducirán más o menos de media a 30 euros o 30 dólares, que es el 1% de vuestro riesgo. Esa es la forma aritmética para hacerlo. Pero luego tenemos otra forma, que es una forma de hacerlo a través de pips, de las excursiones negativas o positivas de los pips que hemos tenido. Si vosotros cogéis y decís, vale, de media, ¿cuánto gano en pips? Y de media, ¿cuánto pierdo en pips? Si hacemos ese cálculo que nosotros hemos hecho, vemos que el ratio que nos sale de las veces que perdemos, cuánto perdemos en pips, y las veces que ganamos, cuánto ganamos en pips, nos sale más positiva la estrategia que si lo hiciésemos de forma aritmética, ¿de acuerdo? De forma aritmética arriesgaríamos sí o sí, por ley, porque nosotros estamos controlando un 3-1, es decir, que perderíamos 3 veces siempre lo que ganaríamos cuando ganásemos, mientras que por pips vemos que tendríamos la misma tasa de acierto, pero por ahora, con estos 111 trades, un mejor ratio riesgo-beneficio si entramos de forma independiente de nuestros riesgos. Es decir, por ejemplo, iríamos a buscar pips simplemente, empezaríamos con un microlote y sabemos que en el largo plazo esos microlotes van a tener más valor que si lo hiciésemos por gestión monetaria, ¿vale? Ojalá tuviera un risk reward en Ninja que me permitiera hacer eso. Lo puedes construir tú, ese riesgo, dependiendo de en qué contratos estés operando, si son más de lo que te puedes permitir por tu capital o menos, pero en general se puede hacer. Vale, entonces la entrada es la misma, repito, que ahora veremos, pero lo que estamos viendo, que es lo que vamos a hacer, porque los datos que tenemos son pocos datos, repito, lo mejor es hacerlo con muchos más datos para saber si realmente en el largo plazo es beneficioso. Entraremos por pips, por lo tanto, no haremos servir calculadora de riesgo, sino que empezaremos con un microlote, por ejemplo. Cuando veamos cómo se adapta eso a nuestra gestión del día de riesgo diario, subiremos a 2 microlotes, luego subiremos a 3 microlotes y así las unidades de riesgo irán subiendo, ¿de acuerdo? Así que en lugar de arriesgar un tanto por ciento fijo que se adapte a nuestros pips, como vemos que por ahora el ratio riesgo-beneficio es más positivo, es más productivo, teniendo en cuenta los pips que la gestión, lo haremos así, escalonadamente, ¿vale? Si luego vemos que a medida que acumulemos datos eso se va tergiversando, ya nos adaptaremos de nuevo, ¿vale? Ok, ¿qué más cosas? Tenemos ratio riesgo-beneficio, como vemos a priori un ratio riesgo-beneficio de 2,5 a 1, con una tasa de acierto del 85%. Eso no se va a mantener así, va a caer, evidentemente. Así que, como va a caer, tenemos que tener en cuenta un margen de maniobra, ¿vale? Un margen de error. Ese margen de error, cuanto más grande sea, mejor, porque eso significa que los errores que cometamos van a perjudicarnos menos en el resultado final. ¿Qué más tenemos? Tenemos un drawdown, como veis, no he hecho la fórmula del drawdown porque no hacía falta, tenemos muy pocos trades, pero es aquí, ¿de acuerdo? El drawdown que ahora veremos en la gráfica, aquí abajo tenéis las gráficas. Esta es la gráfica de pips y esta es la gráfica de dinero, ¿vale? Como veis, se parecen mucho, pero dependiendo del momento del dinero, como arriesgamos diferentes unidades de riesgo, pues cambia un poco, ¿vale? Pero es más o menos la misma. El drawdown es obvio, ¿vale? Que lo tenemos aquí al principio. Esta es la caída más grande que hemos tenido, que básicamente han sido 3 trades seguidos en stop. Recordad que tenemos una tasa de acierto muy alta, así que habitualmente, si todo sale bien, si la esperanza matemática se cumple, las rachas de stop serán pequeñas, aunque serán grandes a nivel monetario. Y son estas 3, ¿de acuerdo? Los 3 stops seguidos es nuestro drawdown que hemos tenido en esta muestra y que además, utilizando la gestión que estamos haciendo, que es que cuando tenemos un stop loss aumentamos una unidad de riesgo, aquí arriesgaríamos un microlote, aquí 2 microlotes y aquí 3, máximo tenemos 4 microlotes por arriesgar. Si hay en un momento de reversión tenemos 4 intentos, ¿no? Tenemos un intento, 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos. Si la reversión no se da en ese periodo de tiempo, entendemos que nuestro sesgo es equivocado, nos hemos equivocado al momento de analizar hacia dónde puede ir el mercado en un periodo de tiempo determinado, que es cuando nosotros operamos, las 2 horas, y salimos de esa posición en pérdidas y no hay problema, ¿vale? Lo que ocurre aquí, básicamente, aquí se nos da 3 oportunidades de entrada, un trade a las 4 en la libra dólar el día 14, a las 4:25 se hace un nuevo mínimo, porque estamos comprando, volvemos a comprar, se hace un nuevo mínimo a las 5:05, volvemos a comprar y ahí ya no hay más mínimos. Así que tenemos 3 mínimos para comprar una reversión,
compramos esa reversión sumando un microlote en la primera, 2 microlotes en la segunda, 3 en la tercera, esperando, nuestra hipótesis inicial es que haya un momento de reversión que nos lleve a que haya un momento de reversión y que tengamos ese beneficio pequeño que nos va a dar, ¿vale? En este caso no se dio y se cerraría en un día de drawdown, ¿vale? Así que por ahora tenemos eso, tenemos esta curva, tenemos esta dispersión de puntos. Las curvas las vuelvo a poner otra vez aquí, de los últimos 111 trades. Y solo nos queda ver las reglas, ¿vale? Así que tenemos un drawdown de 3 stops seguidos. Ese drawdown se traslada en un máximo de 6 unidades de riesgo, como tenéis aquí. Monetariamente, como veis, se traslada en menos 6, menos 18, menos 36 euros, es decir, un poco más del 1% de riesgo diario. Es decir, este día nosotros saldríamos en stop diario, ¿ok? Y porque pondremos un 1% de stop diario, de 3.000 euros tendremos un 1% de stop, quizás un 2, ya lo veremos según lo que veamos en los datos. Pero básicamente tenemos un stop de menos 36, un drawdown de menos 36, son 6 unidades de riesgo, 3 stops seguidos, una tasa de acierto del 85%, un ratio riesgo-beneficio de 2,5, 1, negativo, y un total de trades diarios, vamos a calcularlo si queréis por ahora, de lo siguiente. Es un total de 111 trades y hemos operado, vamos a ver cuántos días. A ver. Perdonad. ¿Por qué no sale? A ver, vale. Hemos operado el 13, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Julio. 13, 14, 15 y 16 días, ¿de acuerdo? Es decir, hemos tenido trades 16 días y hemos hecho 111 trades. Eso nos da una media de 7 trades al día. ¿Lo veis? De media, más o menos tenemos 7 trades al día cada vez que operamos, con un máximo. Bueno, si queréis no hace falta que lo miremos ahora. Luego ya veremos cuántos trades hemos hecho máximos en un día. Pero bueno, la media son 7 trades con la tasa de acierto que hemos dicho y el ratio riesgo-beneficio que hemos dicho, ¿vale? Muy buenas, Víctor. Esta parte es la que todo Dios debe tener contemplando. Esto es la clave, no hay otra. Gestionar basándose en reglas. De esto tengo un huevo de Excel que para mí son el santo grial, de verdad. Totalmente de acuerdo contigo, de verdad. Pero bueno, entiendo que hay mucha gente que no quiere hacerlo y que no le gusta. Esta es mi forma de hacer trading cuando hago swing y la estoy trasladando aquí, ¿vale? Por tanto, ya tenemos datos. Tenemos datos, os voy a escribir aquí si queréis. Vamos a ver. Para que las tengamos claros. Tasa de acierto del 85%. Risk reward de 2,51. Drawdown técnico de 3. Drawdown económico de menos 36 euros. ¿Qué más? Tenemos número de trades, N trades diarios 7. 7 y N trades totales a día de hoy de 111, ¿vale? Ahora mismo tenemos esto, son las estadísticas que manejaremos en real. Luego veremos, evidentemente, os repito, esto no va a ser así. Van a cambiar muchas cosas, va a haber errores, vamos a ver que he hecho, seguramente he cometido sesgos a la hora de recoger datos, pero bueno, es de lo que se trata, ¿vale? Bien, estrategia. Ahora la veremos también en el gráfico, pero básicamente tenemos dos variantes, ¿de acuerdo? Que aquí he puesto contratendencia y a favor de tendencia, pero las dos son contratendencia, ¿vale? Pero ya lo veremos, ahora lo entenderéis. La primera variante os la leo y la trasladamos al gráfico, ¿vale? Con ejemplos que tengamos aquí en el backtesting. Vamos a diario.
En diario, si habéis estado en otras sesiones ya habéis visto de lo que se trata, pero para los que no hayáis estado todavía, en diario buscamos un momento de sobreextensión de Bollinger, ¿vale? Ahí es donde tenemos el contexto macro, buscamos que el precio se aleje mucho de su zona intermedia, así que buscamos un rango. Ese rango de precios se encontrará marcado por Bollinger, por sus desviaciones típicas. Sí, ahora lo agrando. Como Bollinger tiene en cuenta desviaciones típicas del precio, buscamos que el precio se acerque a su Bollinger, a una de ellas, y que interactúe con ella, ¿vale? El momento en que el precio está interactuando con Bollinger, nuestro sesgo se iniciará buscando una contratendencia en un periodo micro de ese lugar, ¿vale? Si el precio, por ejemplo, está sobreextendido en Bollinger superior en un día, nosotros buscaremos cortos, ¿vale? En 5 minutos, buscando una reversión a la media de 200 periodos, ¿vale? Que eso puede ocurrir en un periodo de tiempo determinado. Bien, esto marcará el sesgo de entrada. Luego bajamos en H1 y marcamos el horario de entrada, que son las 3 de la tarde, y la salida máxima, que será a las 18, ¿vale? Ese será nuestro horario en el peor de los casos. En el mejor de los casos serán las 5, 5 y media. En el peor de los casos, que tengamos algún trade por ahí abierto, pues serán las 6 de la tarde, ¿vale? Entonces, marcamos en H1 la entrada y los máximos y mínimos del día, ¿vale? Marcaremos el máximo y mínimo de ese día para tenerlo como referencia. Bajamos a 5 minutos y en ese momento, en 5 minutos, el precio, como ocurrirá en H1, pues hará un máximo o un mínimo del día según entremos. Por ejemplo, si estamos entrando cortos, porque en diario tenemos un contexto que nos dice que entremos cortos, que está sobreextendido alcista, esperaremos que el precio en 5 minutos haga un máximo del día. Estamos buscando cortos, como buscamos reversiones, esperaremos que el precio se sobreextienda hacia arriba, que suba, que suba y que suba. Hará un máximo del día. Esperaremos que el precio se sobreextienda por Bollinger de nuevo y cierre el precio, es decir, que el precio cierre Bollinger para que el precio esté totalmente sobreextendido de ese momento. Y buscaremos entrar buscando la EMA 200, ¿vale? Que el precio recupere esa EMA 200, ¿vale? Ahora lo veremos en el gráfico, repito, para que lo tengáis claro, Una vez ocurra eso, esperaremos a que el precio cruce su EMA 6, que es la que nos marcará si el precio está yendo rápido o lento. Está recogiendo cable, por así decirlo, está yendo de nuevo hacia su reversión, hacia su media, según si es low o high, si estamos entrando alcista o bajista, y mediremos el stop loss con el rango de volatilidad que haya en Bollinger, ¿vale? Ahora lo veremos. Una vez tengamos ese rango de volatilidad, si por ejemplo entramos desde nuestra entrada hasta la Bollinger contraria, hay 50 pips, eso proyectaremos nuestro stop loss por debajo de nuestra entrada, o por encima de nuestra entrada, tendremos un stop loss de margen muy amplio, y buscaremos un tercio de eso, ¿ok? Y cada vez que haya un nuevo máximo mínimo a partir de nuestra entrada, tendremos un nuevo trade, ¿vale? Hasta un máximo de 4, sumando una R de riesgo, es decir, si entramos con un micro lot en la primera, tendremos 2 en la segunda, 3 y 4, ¿vale? Eso es básicamente la estrategia de reversión que hemos construido. Vamos al gráfico y lo vemos, ¿vale? Vamos al backtesting, cogemos el primero, el que queráis, no importa, de forma azarosa, me da igual, este mismo si queréis. En el neozelandés dólar el 14 del 6, ¿vale? Vamos al gráfico. Vamos al neozelandés dólar. Y si lo escribo. Vale. Vamos a ir al 14. Bien, aquí tenemos el 14, ¿vale? Día 14. ¿Qué ocurre el día 14? Como veis, el precio está sobreextendido bajista, ¿de acuerdo? Está interactuando con su Bollinger bajista. Este es el rango que nosotros interpretamos que el precio va a moverse. Como veis, las Bollinger simplemente generan rangos, ¿vale? De volatilidad. Por lo tanto, nuestro rango se encuentra en su parte mínima. Evidentemente, esto puede seguir cayendo y nosotros seguiríamos buscando largos a lo largo de los días, ¿vale? Como puede ocurrir aquí. Imaginad que nosotros aquí estamos entrando. Pues en periodos micro aquí buscaríamos largos, ¿vale? En un día parece que no tiene sentido, pero pensad que estamos buscando recorridos cortos en un periodo micro, ¿vale? Así que estamos en una sobreextensión bajista. En ese momento tenemos que ir a marcar, para que sea sencillo de entender, nuestra zona horaria. En este caso son aquí las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Yo opero de 3, la ventana americana, básicamente, de 3 a 5 y media, 6 de la tarde, y aquí tenemos el mínimo del día, ¿vale? El mínimo del día, por el cual, en el momento en que el precio rompa ese mínimo del día en 5 minutos, el máximo, empezaremos a buscar largos, ¿vale? Vamos a buscar 5 minutos,
Como veis, es lo más objetivo posible que se puede hacer. Recordad que esto se trata de hacer una estrategia no interpretativa, que sea lo más sencilla posible de ejecutar por varios traders para que el test sea igual y que veamos que la estructura inicial, que no digo que esto sea ganador ni rentable, tenga sentido. A partir de ahí, cada uno tendréis que crear vuestras propias variables de entrada, intentar maximizar, optimizar la estrategia, ¿vale? Como veis aquí, a partir de las 3 empieza a caer el precio, se hacen nuevos mínimos, tenemos que esperar que el precio se sobreextienda por Bollinger. Aquí es donde ocurre por primera vez, ¿lo veis? Aquí el precio se sobreextiende por Bollinger y empezamos a buscar largos. ¿Cuándo buscamos largos? Aquí, cuando el precio rompe su EMA 6, su promedio de 6 periodos, diciéndonos que la probabilidad de que empiece a dirigirse en su reversión, que este es el objetivo, tenemos este margen para actuar. Evidentemente no saldremos ahí, pero tenemos todo este margen, todo este recorrido, si nosotros hemos intuido que esto es una sobreextensión, para que el precio retroceda. Y ahí nosotros cazar pips, ¿vale? Ok, aquí entramos, lanzaríamos un corto, 4,25, un largo, perdonad, era esta entrada, 4,25, ¿de acuerdo? La primera entrada es a las 4,25 de ese día, tenemos una compra y tenemos un profit. ¿Cómo lo hacemos? Entramos aquí, nuestra zona de entrada es justo al cierre de esta vela alcista, mediremos el rango de volatilidad que tenga en ese momento su Bollinger contraria, es decir, su extensión de volatilidad es ahora mismo de 25 pips y eso es lo que proyectaremos hacia abajo. Aquí tendremos el stop loss. En el caso hipotético de que el precio llegue aquí, saldremos en stop loss, ¿de acuerdo? Y nuestro take profit será un tercio de eso, que serán unos 8 pips, 9 pips, ¿de acuerdo? En el momento en que el precio llega a 9 pips, aquí por ejemplo, como veis, llega a casi 10, tenemos take profit, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir aquí? Que simplemente por slipaje o no nos salte, entonces tenemos que estar atentos para que de forma manual salir aquí con beneficio, ¿vale? Eso es la estrategia. Básicamente tenemos sobreextensión en un día, eso nos marcará el contexto y el sesgo de entrada, bajamos a una hora para marcar máximos y mínimos del día, el precio tiene que seguir extendiéndose en la dirección que nosotros queremos que rompan ese mínimo del día en este caso, esperaremos la reversión hacia su promedio de 200 y saldremos rápidamente según su rango de volatilidad, ¿vale? Cada uno de estos trades, si os fijáis, cada mínimo que empiece a generarse, 5:15 tenemos otro trade, otro nuevo mínimo a las 5:55 y cada vez hemos entrado, ¿vale? Vamos a verlo aquí, que como veis tenemos un trade a las 4:25, un trade a las 17:15 y un trade a las 17:55, ¿vale? A partir de las 18 ya no se entra y por lo tanto no tenemos más trades. Eso es lo que ocurrió ese día. Más o menos, ¿queda claro? No tiene secreto, ¿eh? Es una estrategia lo más... Pensad que, si os recordáis los primeros vídeos, había muchas normas, había muchas variables, mucho árbol de decisión y lo que hago a partir de ese momento es limar, empezar a quitar cosas que sean poco funcionales. Quitamos, por ejemplo, el ATR, quitamos la desviación típica porque la misma Bollinger ya nos la daba. Hemos ido haciendo que sea lo más sencillo posible para que sea replicable, que es lo que busco con esto. Que veáis una estrategia objetiva para que luego vosotros hagáis lo mismo con las vuestras. Más o menos. Repito, vamos a ir de nuevo, muy claro, vale, vamos a ir de nuevo si queréis, para los que no hayáis estado en otras sesiones, que esto puede ser más difícil. Tenéis una sobreextensión aquí, diaria, por lo tanto nuestro contexto, aquí nuestro sesgo, esto nosotros es lo que veríamos en tiempo real, nosotros veríamos esto. Veríamos esto en tiempo real, no veríamos nada más, veríamos un precio cayendo. Esto, nosotros según nuestro sesgo, vemos que el precio está sobreextendido y buscamos largos, ¿vale? Buscaremos largos a partir de aquí. Una vez tenemos esa sobreextensión, bajaremos a una hora, marcaremos los máximos y mínimos del día, porque en el caso de que el precio, en este caso nos interesa el mínimo porque el máximo está muy lejos, en el momento en que tengamos ese mínimo, empezaremos a buscar largos, ¿vale? Vamos a buscar aquí el mínimo del día 5 minutos. Cuando se crea y se sobreextienda por Bollinger, es decir, que el precio está sobreextendido de Bollinger, el precio tiene que abrir y cerrar, que esto nos lo he dicho, tiene que abrir y cerrar por debajo de su EMA 6. ¿Eso qué significa? Que el precio está moviéndose por debajo de sus promedios, está sobreextendido. Fijaos que estamos buscando sobreextensiones exclusivamente, solo sobreextensiones. Cuanto más sobreextendido está el precio, más intuimos que el precio tiene potencial de continuar en reversión, ¿vale? En el momento en que tenemos ese contexto, entramos, compramos, que el precio cruza de EMA 6, buscaremos un rango que va hacia su Bollinger contraria,
la más alejada que tenga, son 25 pips, y eso será nuestro rango de maniobra de stop. Es el rango que le damos al precio para que se mueva en nuestra contra. Si se mueve en nuestra contra, como ocurre aquí, mucho rato, no hay problema, porque tenemos ese margen de maniobra, que es su volatilidad en el momento en que hemos entrado, para que el precio se vaya en contra y que se revierta en cierto momento. ¿Ok? Profit en 1/3 de ese rango de volatilidad. ¿Vale? Tu riesgo ahí sería de 25 pips y a 10 pips de trades. Sí, en este caso, no, en este caso tendríamos 25 pips de stop loss y 1/3 de eso, 9 pips, 8 pips, más o menos 8,5 de take profit. El ratio este que dices tú de 2,5 o 1 se saca a lo largo del tiempo con la media de pips. ¿Me explico? Eso que estás haciendo tú es aritmético. Hemos dicho que aritmético no lo podemos hacer. Que no, bueno, podemos hacerlo, pero no sale a cuenta. ¿Vale? Perfecto. Otro ejemplo más. Vamos a ir, si queréis, a la siguiente de las formas. Esta es, digamos, la más sencilla. Y tenemos la siguiente, que es, imaginemos que el precio en un día hace esto. Vamos a ir al mismo ejemplo, ¿vale? Vamos aquí, ¿qué ha ocurrido? Veis que el precio en un día, en nuestro macro, ha hecho... Aquí, perdonad. Aquí entrábamos largos, pero hay un momento en que podemos entrar cuando el precio está subiendo y no está bajando. Fijaos que aquí, si vamos a 1 hora, y vamos a marcar nuestra zona horaria, fijaos que el precio está subiendo, está en el máximo. No tiene sentido que nosotros busquemos aquí largos. Los largos los tenemos como pasó el día anterior aquí abajo. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? En un día, aquí el precio estaba sobreextendido bajista, por lo que buscamos largos. Pero aquí, al día siguiente, el precio sigue en una zona interesante de compra, porque está sobreextendido, pero en 1 hora se encuentra arriba el precio. Se encuentra sobreextendido alcista el precio. ¿Qué tenemos que hacer para buscar largos? Pues esperar a que el precio retroceda y que nosotros podamos sumarnos en un precio más interesante de compra. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que si nos vamos aquí, leo. Esperamos lo mismo en un día, es lo mismo exactamente igual, esto más gana el sesgo, esto es exactamente igual. Esto en un día, digo, el precio ya ha iniciado el movimiento a nuestra dirección días antes, es lo que os he enseñado antes, ahora mismo. Como el precio ya no está sobreextendido bajista, sino que ya ha hecho su vela, está empezando a hacer un movimiento alcista, nosotros no podemos buscar alcistas en ese momento largos, tenemos que esperar que haya un retroceso. Así que en H1 marcaremos en horario de entrada y que el precio se encuentre en retroceso hacia un mínimo o máximo. Lo que os acabo de decir, el precio está haciendo máximos en un día, ahí en 1 hora hay que esperar que haya un retroceso para nosotros meternos largos, siguiendo el sesgo alcista de un día, ¿vale? En 5 minutos el precio se encontrará a favor de 200, fijaos que aquí cambia porque en las otras circunstancias el precio se encuentra en contra de 200, para eso buscamos la reversión. EMA 200, si entramos largos, siempre estará por encima, porque buscamos esa reversión. En este contexto no ocurre eso. En este contexto el precio está por encima de EMA 200, porque en H1 el precio ya ha subido, ya ha iniciado un movimiento. Así que tenemos que esperar que el precio vuelva a romper, que vaya a cazar EMA 200, que la cruce y nosotros seguiremos buscando el impulso. ¿De acuerdo? Pensad que EMA 200 la estamos teniendo como una zona de atracción, entendedme, es un promedio, pero visualmente es una zona de atracción y de repulsión del precio. El precio se acerca ahí y se repulsa. El precio se aleja y se quiere acercar, ¿de acuerdo? Entendedme de nuevo porque sé que hay puristas que dicen que el precio no se acerca a la media porque es su promedio, correcto, pero para que me entendáis visualmente. Así que el precio, en ese momento esperaremos el retroceso a 5 minutos para que vuelva a estar en contacto con EMA 200, la cruza y esperaremos de nuevo que se sobreextienda por Bollinger y lo mismo que hemos hecho antes, exactamente igual. Lo único que cambia aquí es que EMA 200 está en contra en un caso y aquí está a favor, ¿vale? Os enseño un ejemplo para que me entendáis. Vamos a ver si este mismo día nos da, ¿vale? Voy a quitar todo esto de aquí. Bueno, vamos a hacerlo así mismo. Vale, buscamos largos. Veis que aquí a un día, como hemos dicho, el precio ya ha iniciado su movimiento. Así que la zona es correcta, la zona del precio está sobreextendido, es un contexto interesante para buscar largos, no sabemos hasta cuándo, porque como veis luego cae, pero como estamos en periodos micro, en timeframes micro, no hay problema. Así que buscamos largos, vamos a 1 hora, vemos que en 1 hora, estamos aquí, en 1 hora el precio está en su lado opuesto, en su Bollinger opuesta,
¿vale? Nosotros buscamos largos, así que no puede ser que aquí busquemos largos, buscaremos un mejor precio. Por lo tanto, bajaremos a 5 minutos y esperaremos a que el precio haga lo que ocurre aquí, ¿vale? Esto está fuera de horario, ¿eh? Como veis, no ocurre en nuestro horario, pero esto es lo que tenemos que esperar, para que me entendáis. El precio está por encima de 200, ¿veis que aquí tenemos media de 200, EMA 200 por debajo vuestro? Por lo tanto, esperaremos que haya un retroceso, esperaremos que haya este movimiento que aquí he marcado, que haya un retroceso del precio. Aquí estamos en máximos del día, ¿veis? Esto es el día, esto es en máximos del día. No queremos entrar largos en máximos del día, queremos esperar un mejor precio para buscar reversión. Así que esperaremos que el precio caiga. Cuando el precio cruza de nuevo EMA 200, como ocurre aquí, ¿veis? Aquí, ya empieza a cruzar EMA 200, ¿vale? Cuando esto ocurre, empezamos a buscar trades largos. Lo más claro es esto, para que lo entendáis, ¿eh? El precio cruza EMA 200, abre y cierra por su EMA 6, ¿veis aquí? El precio se sobreextiende de EMA 6, abre y cierra por debajo de EMA 6. Aquí vuelve a cruzar EMA 6 y ya podemos buscar los largos. Es el precio oportuno, el precio bueno que tenemos de largos, ¿vale? Que luego el precio puede seguir cayendo y perder, ¿eh? No hay problema. Pero es el contexto, el precio más atractivo que tenemos para pensar que nuestro cerco se cumple alcista. ¿Veis los dos ejemplos de entrar a contra EMA 200 y a favor de EMA 200? Sí, sobre y debajo. Digo a favor o en contra porque habrá momentos en que entraremos por sobre en una dirección y por debajo en otra. ¿Vale? ¿Entendéis las dos diferencias? En un día tenemos el mismo contexto, pero el movimiento ya se ha iniciado, así que vamos a una hora, vemos que el precio si entramos largos, no estará sobreextendido bajista en una hora, no está haciendo mínimos, está haciendo máximos el precio. En una hora el precio está haciendo máximos, hay que esperar que haya un retroceso para coger un mejor precio para entrar largos. No podemos entrar en un máximo del día. Podéis hacerlo si queréis, pero en esta estrategia en concreto no. Así que esperamos que el precio vuelva a interactuar con su promedio de 200, intuyendo que eso va a ser una repulsión, una expulsión del precio de nuevo en la dirección del sesgo macro que tenemos en un día. ¿Cómo lo veis? ¿Lo entendéis? Si habéis seguido más o menos las sesiones, lo veréis. Si no, lo veréis en tiempo real cuando lo esté operando, ¿eh? ¿Entendéis lo que quiero decir con las normas? Lo que acabo de explicar. ¿Sí? Muchas gracias, Ser, por suscribirte, de verdad. Y por apoyar el streaming. ¿Entendéis esto, no? Así que tenemos dos casos, dos variantes de entrada. Algo muy sencillo, fácil de ejecutar. De verdad, es muy sencillo, tiene pocas normas. Aunque parezcan muchas aquí, en realidad son contexto diario, H1 y todo M5. No tiene más, ¿vale? Así que, repito, tenemos una variante en la cual esperaremos máximo o mínimo de sobreextensión en un día, a contexto macro, bajaremos a H1, en una hora buscaremos los máximos y mínimos del día para ver si el precio está sobreextendido alcista o sobreextendido bajista. Dependiendo de eso, tendremos una variante de reversión en 5 minutos o una variante de repulsión en 5 minutos, con EMA 200, ¿vale? ¿Correcto? Repito, esto lo veréis en tiempo real. Aquí tenéis, si queréis hacer una captura o lo que queráis, la estrategia, no hay problema. Tenedla aquí, esto no lo subiré a YouTube, ¿vale? Ya que estáis aquí, pues quiero favoreceros por ello. Mi duda es si se te alarga más de las 17, la cierras, entiendo, no porque tenemos stops fijos y profits fijos. Entonces, una de las cosas que quería arreglar cuando operábamos esta estrategia, antes, cuando estábamos en la creación, era no tener que estar pendientes de una ejecución manual. Así que en el momento que yo calculo el ratio de rango de nuestro stop, lo proyecto, lo pongo fijo y el profit es 1/3. Entonces no tenemos que estar delante. ¿Vale? Una duda, el profit lo vas gestionando, lo dejamos correr o lo cerramos fijo 1/3. Se cierra fijo en el tercio del ratio de volatilidad que hemos tenido, no en 1/3, en el ratio de volatilidad. Sí, es un ratio de 1/3, correcto, pero ya hemos visto que a largo plazo es menos, ¿vale? Es un mejor ratio. Profits fijos, sí, correcto, ¿vale? Y luego queda el break-even, que no os he puesto aquí. Así que tened cuenta el break-even. El break-even es lo siguiente. Vamos a buscar un ejemplo, ¿vale? Solo he añadido un break-even, un tipo de break-even que es para mí lógico, ¿vale? Lo pongo aquí, a ver, de los últimos mismos, que ha habido unos cuantos, ¿vale? En el neozelandés franco-suizo es chef, ¿vale? Fijaos que vamos a ir directamente a la entrada el día 6 del 7, no, perdonad, el día 4 del 7 a las 4:25.
4 del 7 y os enseño el break-even. 4 del 7. Vale, 4 del 7. ¿Qué tenemos? Tenemos un contexto, como veis, alcista, o sea, buscaremos una entrada alcista, porque tenemos un contexto sobreextendido bajista. Fijaos que en el momento en que el precio empieza ya a sobreextenderse, desde este mismo punto, aquí, el precio en un día ya nos da un contexto macro alcista. Cada día. Aquí tendremos largos, aquí tendremos largos, aquí tendremos largos, aquí tendremos largos, largos, largos. Siempre son largos. ¿Cuándo dejan de tener largos? Aquí. Cuando vemos que ya hay un tercer día, o sea, tenemos un mínimo del día, un máximo alcista, el siguiente ya no lo entraremos, porque ya entendemos que el precio ya se ha sobreextendido. A partir de ahí ya se puede, no sabemos, no podemos intuir probabilísticamente lo que va a ocurrir, no lo he medido, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos que hay un mínimo del día bajista, el precio ya está sobreextendido de Bollinger, buscaremos largos y el precio se inicia el movimiento. Así que vamos a una hora, vamos a nuestra hora y lo siguiente. Estamos en máximos del día, así que buscaremos un retroceso. Recordad eso, que buscamos un retroceso. 5 minutos. Y en 5 minutos esperaremos a que el precio llegue, como he dicho antes, a que cruce su EMA 200. ¿Vale? Aquí lo tenéis. ¿Qué pasa? En EMA 200, cuando el precio llega, buscaremos largos. Así que tenemos el primer largo aquí. ¿Veis? 4,25. ¿Entendéis que el precio llega, cae desde máximos, interactúa con EMA 200, sobreextendido de su rango? Aquí mediremos el stop loss, 28 pips de stop loss. Proyectaremos ese stop loss a 28 por debajo, por aquí debajo, y buscaremos un tercio de profit. Eso es lo que haríamos normalmente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, nosotros tenemos que cerrar sí o sí, es day trading, tenemos que cerrar sí o sí la operativa antes de que acabe el día. Aquí acaba el día. Por lo tanto, fijaos que el precio nunca inicia el movimiento que nosotros queremos. Para que nosotros ganásemos dinero, el precio tendría que hacer esto. Y no hace eso, sino que se queda por debajo. ¿Lo veis? Todo esto de aquí, el precio no llega a subir. ¿Vale? Así que como no llega a subir, hay que proteger esa posición de alguna forma. Hay un momento en que pierde lógica nuestra entrada, si no está subiendo el precio. ¿Cuándo pierde lógica? Cuando el precio llega aquí a cerrar su rango de volatilidad superior. Pensad que nuestro rango de volatilidad está medido por su Bollinger superior. Por lo tanto, si hay un momento en que el precio llega a su Bollinger superior y no nos ha dado profit, lo que estaríamos intuyendo ahí, si le dejásemos correr, es que esto va a continuar subiendo sin rango. El rango de volatilidad ya se ha disminuido. Ya no tiene sentido. ¿Qué probabilidades hay de que el precio siga subiendo aquí? No tenemos ni idea. Mientras estemos dentro de un rango de volatilidad, bueno, podemos salir aquí, por ejemplo, imaginemos que el precio aquí llega a su superior, pues saldríamos aquí con un poco de beneficio o con un poco de pérdida, si esto cayese más. Pero en este caso el precio llega aquí. Así que salimos, porque no tiene sentido lo que va a ocurrir después. Eso es un break-even, ¿vale? En este caso salimos en break-even porque el precio entramos aquí y cerramos aquí. Es como 2 o 3 pips, ¿vale? Esos son break-evens, momentos en los que el precio acaba en un poco positivo o un poco negativo, pero no cumple con el estándar de ratio que nosotros hemos buscado, ¿vale? ¿Me explico? Más o menos, ¿lo entendéis en los break-evens? Si no, os lo vuelvo a explicar, ¿eh? Más o menos. Básicamente es eso, ¿eh? Es decir, break-even cuando el precio, una vez nosotros entremos, cuando el precio llegue sí o sí a su Bollinger de objetivo, contraria, tenemos que cerrar posición. Os leo, ¿eh? Si tenéis alguna duda. Repito. Vale, una vez entréis, ¿vale? Una vez tengamos entrada, lo veréis en real cuando lo haga yo. Una vez entramos a mercado, en ese mismo instante tenemos un objetivo, que es que el precio dentro de este rango de volatilidad nos llegue a un tercio de beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tercio de beneficio, sí o sí, el precio tiene que salirnos. Es decir, en este rango de volatilidad el precio tiene que salirnos. Si hay un momento en que el precio llega, el precio se vuelve, su volatilidad se contrae
y llega a este punto, ahí cerramos, porque ya no tiene sentido que el precio continúe subiendo. Puede ocurrir, pero no dentro del rango de volatilidad que nosotros hemos marcado. Hola, Sergi. ¿Te parece raro un break-even? Básicamente el break-even es necesario en estos casos porque aquí, si nosotros tenemos un rango de volatilidad... Dame un segundo, perdonad. Si aquí nosotros entramos y tenemos un objetivo que está comprendido dentro de un rango de volatilidad determinado, que es en el que nosotros hemos entrado, si las bandas de Bollinger, la volatilidad, es decir, la desviación típica del precio que está teniendo se empieza a achatar, no tiene sentido que sigamos esperando que el precio suba. De ahí a salir en esos momentos. ¿Ok? Así que si en el momento en que el precio llegue a su Bollinger contraria, ahí cerramos posición. ¿Sí? ¿Lo comprendo? Vale. Pues eso tenemos, chicos. Eso es todo. Así empezaremos a operar con la estrategia en real. Estos son los datos que tenemos. Vamos a ver si conseguimos mantener estas estadísticas. Es complicado tener, digamos, un 85%, 2,5, 1. Eso dudo mucho que vaya a ocurrir. ¿Vale? Es muy, muy complicado. Porque, dame un segundo. Esa tasa de acierto, ese ratio riesgo-beneficio son demasiado positivos, ¿de acuerdo? Lo más normal, desde mi punto de vista, es que el precio llegue, hay un momento que la estrategia llegue a un 80% con un ratio 2,6, 2,81, por ejemplo. Si tenemos eso, 80% 2,81, genial, lo firmo ya, lo firmo, de verdad, ¿vale? Así que tenemos un margen de 5% de errar y el ratio puede empeorar un poquillo todavía, ¿vale? Si hay un momento en que, por lo que sea, hemos hecho mal el backtesting y veo que me he sobreoptimizado mucho o he cometido errores de muestreo y esto se va al 77, 78% con un ratio 2,81 o 2,91, pongamos 2,91, 2,91, 2,81, 3,1, esto es un break-even con comisiones y con spread. Así que ya empezaríamos a tener problemas, ¿vale? Cierre o cruce Bollinger contraria. Cierre. Cierre. Siempre son cierres, ¿vale? Así que esto tenemos, chicos. Ya estamos listos. El proceso que hemos seguido hasta el día de hoy ha sido este, de tener una hipótesis, crear con nuestra información en nuestra cabeza, con las herramientas que nosotros pensamos que nos pueden utilizar, que nos pueden ayudar, una especie de normas. Esas normas llevarlas al mercado, en el mercado empezar a aplicarlas para encontrar puntos débiles y fuertes. Y yo al principio lo que hago siempre es lo que habéis visto, que es tener el máximo de normas posibles, lo más optimizado posible, para luego ir filtrando y quitando aquello que no me sirve nada. Porque si yo, por ejemplo, utilizo 4 indicadores o 4 patrones y veo que de esos de esos 4, 2 no me sirven de nada, no me aportan nada, simplemente es información redundante, lo elimino y queda algo lo más sencillo posible, ¿vale? Ahora el problema real va a estar en el sesgo de muestreo. Yo aquí seguro que he cometido errores, seguro. Así que vosotros tenéis que estar en real para ver si lo que digo, lo que hay aquí, es exactamente lo que yo ejecuto en real o no, ¿vale? Si hay un momento que yo ejecuto algo en real y vosotros me decís que no cumple con alguno de estos parámetros, significa que estoy cometiendo errores. Y por lo tanto la estadística está adulterada, que es lo que a la mayoría de traders le pasan, ¿vale? Y por eso se autoengañan, ¿vale? Perfecto, chicos. Gracias a todos por estar ahí. Chicos, traders, espero que tengáis una muy buena jornada, que vaya muy bien la sesión hoy si estáis operando y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo grande. Chao a todos. Buen día.